Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. A la hora de ir introduciendo los alimentos en la dieta de los bebés como parte de la alimentación complementaria, nos encontramos con el pescado. Es un alimento que a veces nos genera dificultades, así que vamos a ver cómo lo introducimos en la dieta de los bebés. Cuando hablamos de pescado tenemos que diferenciar tres, vamos a decir, variedades diferentes, que no es que sean variedades, sino que tres formatos, vamos a llamarle para entendernos: el pescado blanco, el pescado azul y el marisco. De manera que vamos a ver cómo introducimos cada uno de ellos y en qué etapa y de qué manera o cuáles serían los más recomendables. En el caso de los bebés, vamos a decir en general, la alimentación complementaria va siguiendo sus pasos. Actualmente no se sigue una introducción muy estricta, es decir, antiguamente se decía a los 6 meses comienza con cereales, a los 6 y medio tienes que introducir esta fruta, esta fruta y esta fruta, a los 7 esta verdura, esta verdura, esta verdura. Es decir, estaba todo como muy organizado, muy pautado. Actualmente se da un poco más de flexibilidad o libertad a los padres, algo que a veces cuesta mucho, porque claro, si somos padres primerizos pues no sabemos muy bien cómo hacer las cosas y igual nos gusta más que alguien profesional nos dirija, ¿no?, cómo ir introduciendo los diferentes alimentos. Bueno, pues en el caso del pescado, evidentemente, aunque tengamos flexibilidad y aunque tengamos libertad para introducir los alimentos, no es, creo que en casi ninguna cabeza entra que sea el primer alimento a introducir la alimentación complementaria. Vamos haciendo ese paso un poco más paulatino y por eso se suele comenzar muchas veces con los cereales, ¿no?, porque nos facilitan mezclarlos con la leche y de esa manera pues vamos haciendo el paso a la alimentación complementaria. Bueno, en definitiva, los pescados los podríamos introducir a partir de los 9-10 meses. Es una época en la que nos encontramos ya con muchos alimentos diferentes a introducir, que se retrasan pues por esa dificultad de masticación, de digestión, el potencial alergénico de los alimentos. Cuando empezamos a introducir alimentos proteicos, solemos comenzar primero con la carne porque el potencial alergénico es inferior al de los pescados. Y una vez que la carne es bien tolerada, pasamos al grupo del pescado. Cuando nos planteamos empezar con el pescado, tenemos que pensar que primero va el pescado blanco. ¿Por qué? Porque la digestión es mucho más fácil. Y además, una de las recomendaciones de todas las comunidades científicas en relación al consumo de pescados azules, especialmente en niños y embarazadas, no se recomienda el consumo de pescado azul de gran tamaño en niños menores de 10 años. ¿Y qué es gran tamaño? Bueno, pues yo os diría que gran tamaño es lo que no vemos entero en el supermercado generalmente. Si nosotros estamos viendo un salmón, que actualmente puede ser de los pescados más grandes que vemos en el supermercado, un salmón entero puede pesar unos 4-6 kilos. Bueno, hasta ahí no se considera grande. Bonitos, por ejemplo, de ese tamaño también serían adecuados. No a los 10 meses, que me estoy adelantando un poco, sino que estarían dentro de no estarían dentro de esa limitación de los 10 años para su consumo. Es que tenemos pescados mucho más pequeñitos. Pero vamos con el pescado blanco. Pescados blancos tenemos mucha variedad, algunos con más espinas, otros con menos espinas, y esto es algo importante, que revisemos muy bien el trozo de pescado que le vamos a dar a los bebés para que no tengan ningún tipo de espina. Mejor la parte de la cola, que siempre está más libre de espinas, que la parte de arriba o más cercana al vientre. Además, la parte de la cola es más improbable
que acumule anisakis, que es la parte media o superior de los pescados. Además, por supuesto, si compramos pescado fresco debemos congelarlo previamente en casa, o podemos hacer uso de pescados congelados para esa introducción del pescado blanco en los bebés. Cantidad: 30 gramos, es que es un trocito muy chiquitín, que lo podemos mezclar con los triturados en el caso de la introducción de los alimentos en la forma tradicional, o podemos prepararlo en forma de tortita o de hamburguesa, o simplemente al vapor, dependiendo del tipo de pescado y de cómo se desmigue. Por ejemplo, el bacalao se desmiga en trozos grandes que pueden ser difíciles de digerir y de tragar por el bebé, pero hay otros pescados que cuando los tenemos cocinados se rompen en trocitos muy pequeños, y si no, los trituramos, los podemos mezclar, por ejemplo, con arroz o con otros ingredientes para hacer como si fuese una pasta y darle un formato que sea fácilmente agarrable por los niños, que con 10 meses ya no son, ya no tienen un agarre tan grosero, sino que son capaces también de hacer la pinza y de incluso comer trocitos pequeños de pescado. Cuando vamos a introducir el pescado azul, que ya me he adelantado un poco con esa recomendación de evitar el consumo de pescados azules de gran tamaño, especialmente el lucio, el tiburón, el pez espada y el atún rojo. Esos son los 4 pescados que están, vamos a decir, prohibidos para los niños y las mujeres embarazadas, porque tienen una mayor acumulación de mercurio. Por lo tanto, vamos a elegir siempre pescados pequeños. Cuanto más pequeñitos, mejor, siempre y cuando podamos tenerlos libres de espinas. Por ejemplo, los boquerones o las sardinas, que acumulan esos pelitos en la parte de arriba, más del vientre, pero sin embargo la cola pues tiene menos posibilidad de que tenga espina. En estos casos hay que tener mucho cuidado con la espina dorsal, la podemos retirar fácilmente. ¿Cuál sería una forma fácil y cómoda de dar a probar o de introducir estos pescados en los niños? Que por cierto se debe retrasar un poquito más, son más difíciles de digerir, y yo no los introduciría antes del año o año y medio de edad en la que los niños ya pueden comer fácilmente alimentos sólidos. No tenemos que triturar estos pescados, aunque utilicemos la alimentación complementaria tradicional, porque a partir del año ya podemos empezar a introducir sólidos que ya son capaces de deshacer en la boca. La mejor manera, que compartamos el pescado, la parte más cercana a la cola para el niño y la otra parte para mí. Si tengo varias anchoas o boquerones a la plancha, pues la parte de la colita se la doy al niño y el resto pues me lo como yo, que como os digo tiene esas mini espinas que son como pelitos que a mí no me afectan, pero que al niño le pueden causar cierto rechazo a la hora de comer el pescado. Compartir la comida es una buena forma de educación nutricional, es decir, compartir ese momento de la comida. Así que ahí tendríamos también esa introducción del pescado azul. No os recomiendo que lo hagáis en triturados porque tiene un sabor fuerte y altera mucho el sabor, y son purés que no tienen un sabor agradable cuando se preparan. Y para introducir el marisco sería similar al pescado azul. Tenemos que esperar a que los niños sean capaces de tener cierta capacidad de masticación, porque son alimentos que no se deshacen en la boca por presión, es decir, nunca apretando en el paladar, a no ser que los trituremos y los pongamos en otro formato, evidentemente. Pero ¿qué ocurre? Pues que tampoco son necesarios. Tenemos muchos otros alimentos para introducir antes. Entonces, a partir del año y medio, los 2 años, si en casa hay costumbre de consumir gambas, langostinos, mejillones, almejas, podemos empezar a introducirlos también en la dieta de los niños. Pero ojo, siempre muy bien cocinados, es decir, que no estén crudos por el riesgo de toxinfección alimentaria,
y además de uno en uno. Es decir, si yo preparo una paella de marisco, igual no es el plato más adecuado para introducir el marisco en la dieta de un niño, porque mezclo diferentes tipos. Puedo tener calamares, mejillones y gambas. ¿Cuál es el que ha producido esa reacción adversa? En el caso de que aparezca, pues no lo sé, y me complica un poquito, bueno, pues ese periodo de detección, ¿no? Si yo antes ya he empezado a preparar, pues un día arroz con mejillones, esos mejillones bien picaditos con la tijera y mezclados con el arroz, me da un trabajo extra, evidentemente, pero puedo favorecer esa introducción de nuevos alimentos en la dieta de los bebés. Así que es muy importante siempre de uno en uno y a la hora de la comida del mediodía, porque si la reacción adversa, esa alergia, posible reacción alérgica aparece de noche, estamos todos dormidos y no nos enteramos. Sin embargo, si ese alimento potencialmente alergénico, como cualquier pescado, lo introducimos al mediodía, tenemos muchas horas para estar alerta y poder detectar a tiempo cualquier reacción alérgica. El pescado, especialmente el pescado blanco, es muy cómodo para preparar para la cena, pero eso lo podemos hacer cuando ya hemos comprobado la tolerancia que existe al consumo de pescado. Es decir, hasta el año y medio, vamos a decir, entre año y medio, 2 años es cuando el bebé se empieza a incorporar a las comidas familiares. Bueno, pues en ese caso ya podemos hacer uso del pescado como un plato adecuado para la cena, que va a favorecer el consumo de alimentos proteicos que favorecen el descanso, de fácil digestión, es decir, algo muy cómodo en el caso de los niños. Y sobre todo que, como os digo, es una etapa en la que ya poco a poco tienen que ir igualando esa dieta con la del resto de la familia. A veces no de golpe, porque igual no son capaces de comer todos los alimentos que consumimos nosotros, pero sí podemos ir adaptando las raciones, las texturas y que vayan probando nuevas formas de cocinar los alimentos. Así que espero que este vídeo os haya solucionado todas las dudas relacionadas con la introducción del pescado blanco, pescado azul y diferentes tipos de mariscos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.